Esta es una de las piezas más valiosas de nuestra historia. Un cráneo representativo de Tezcatlipoca, cubierto por completo de turquesa, con la mandíbula articulada, puede abrir y cerrarse como si todavía hablara. No sabemos su nombre, no sabemos quién fue. Lo único que conocemos es que hace 500 años alguien lo convirtió en objeto sagrado y que hoy, en pleno 2026, se expone en una vitrina en Londres. Y no es el único. Se piensa que al menos cientos o miles de objetos muy valiosos prehispánicos se encuentran fuera de nuestro país. Algunos están expuestos en museos, otros se encuentran en bodegas, otros están en colecciones privadas y muchos otros simplemente están perdidos. Soy Andrés Emo, bienvenidos a mi canal. Vamos a ver los tesoros de México que se encuentran en Europa. Dos cráneos humanos convertidos en objetos de culto mexica, repartidos entre dos capitales europeas. Son parte de un total de más de una docena de piezas rituales mexicas, mixtecas, que salieron de México hace 5 siglos y nunca volvieron. Hoy vamos a platicar de las piezas más valiosas fuera de nuestro país, entre ellas los 9 mosaicos del Museo Británico, 3 piezas casi desconocidas en Viena y el objeto más disputado de todos. Esta probablemente la has visto antes, en un libro, en redes, en algún documental. Es la serpiente de 2 cabezas, hecha de turquesa, del Museo Británico. Lo que quizás no sabías es que apareció documentada por primera vez en una subasta en París en 1870, mezclada entre objetos varios, de la colección de un aristócrata ruso. Por cierto, en los comentarios podrán encontrar la bibliografía de este documental y de las piezas. Pero aquí lo trascendente es que un objeto sagrado mexica fue vendido como si fuera un mueble más. Para entender cómo empezó todo esto, hay que ir a la fuente original, el propio inventario de lo que Hernán Cortés envió a España desde 1519. Es muy interesante, sabemos qué contenía cada una de estas cajas, pues el inventario fue realizado por los propios soldados que acompañaban a Cortés. Esta situación es muy común entre quienes investigan la conquista desde diversas disciplinas, que en mi caso es el urbanismo. Para algunas cuestiones, la expedición de Hernán Cortés fue extremadamente precisa en términos de sus anotaciones y documentación, pero para algunas otras fueron profusamente negligentes en sus propios registros, y siempre hay que tener en cuenta estos elementos al revisar los documentos de este periodo histórico. El asunto es que ahí, entre las cajas destinadas al rey, aparece esto, palabra por palabra: un cetro con forma de serpiente, con ojos que parecen de nácar, 16 escudos decorados con mosaico de piedra. En total, los inventarios de ese primer botín registran 150 escudos. Por cierto, solo 25 estaban hechos con mosaico de turquesa. El resto era de pluma y al parecer oro. De esos 25, hoy sobreviven apenas un puñado. Ninguno de ellos se quedó en México. A esto se le llama extractivismo. No es solo la extracción de plata o de jade, es de una civilización entera. Su memoria escrita, su arte ritual, su manera de entender el universo, reubicada ahí donde el poder puede exhibirla. Pero vamos a ver estas piezas. Primero, para entender el tamaño del despojo, empecemos por lo que casi perdemos por completo. Antes de 1521, el mundo prehispánico tenía una tradición escrita pictórica que llevaba siglos de desarrollo. Códices de piel de venado y papel amate, doblados como acordeón, que registraban historia, astronomía, rituales y genealogías completas. Estamos hablando desde luego de los códices. Hoy solo sobreviven 15 de estos códices que los especialistas consideran genuinos. Tan solo 15 de lo que probablemente fueron miles. Y de estos 15, 13 están en Europa por diferentes motivos. El Códice de Dresde, el más antiguo, maya, sobrevive en la Biblioteca Real de la misma ciudad, Dresde en Alemania, desde 1739. El Códice de Madrid, por ejemplo, en el Museo de América. Aunque ni siquiera allí puedes ver el original. Por temas de conservación, se exhibe un facsímil.
Otro caso paradigmático es el Códice de París, en la Biblioteca Nacional de Francia, o el Grupo Borgia, por ejemplo, 7 códices más del centro de México, repartidos entre el Vaticano, Bolonia, Liverpool Liverpool la ciudad, no la tienda. y Oxford. Otro caso es el Códice Vindobonensis, mixteco, en la Biblioteca Nacional de Austria. Imagínate que para leer completa la historia de nuestra propia civilización tendrías que viajar al menos a 6 países, y eso en el remoto caso de que te dejen ver los documentos. Pero resulta que los libros eran solo el principio. Por cierto que si les interesa el tema de los códices, existe una extensa bibliografía. Por ejemplo, el número 109 de Artes de México, que dedicó su edición a estudiar algunos de estos documentos, así como muchísimas otras. Por ejemplo, la revista Arqueología Mexicana también dedicó varios de sus números a una extensa investigación de cada uno de estos códices, dónde se encuentran, qué temas abordan y sobre todo se menciona su estado de conservación, así como algunos otros libros que menciono en la bibliografía que están disponibles en el Fondo de Cultura o en algunas librerías aquí en México. Ahora vámonos a Viena. En Viena hay 4 piezas de altísimo valor, todas documentadas en las colecciones de los Habsburgo desde el siglo XVI. La más famosa, desde luego, es el tocado de Moctezuma, conocido como el penacho. Su nombre real es Quetzalapan-Necayatzl. Desde luego, no es un penacho ni mucho menos una suerte de corona. Es un tocado ritual de plumas de quetzal engarzadas en oro. Se piensa que creado para Quetzalcóatl. Por cierto que se piensa que era un objeto litúrgico, no un accesorio de poder. Esto es muy importante. Aquí hago una pausa y quiero que pensemos en un concepto, el aura del objeto. El filósofo Walter Benjamin lo planteó así: un objeto original no es solo su materia, es su contexto, su lugar, su ritual, el aire irrepetible que lo rodea, cuando existe donde fue hecho para existir. Y es que, ¿qué le queda de esa aura a un artículo religioso que lleva 500 años expuesto del otro lado del mundo en una vitrina? Me encantaría saber qué piensas aquí en los comentarios. Desde luego que México ha pedido su devolución más de una vez. Austria siempre se ha negado, alegando que las plumas son tan frágiles que un intento de traslado podría destruir la pieza por completo. En efecto, el objeto ha sido restaurado en diferentes ocasiones y algunas de las plumas han debido ser sustituidas. El argumento oficial es la conservación, pero el resultado de cualquier forma es el mismo. La pieza sigue sin volver. Pero el tocado o penacho, por supuesto que no viajó solo. Hay un escudo de mosaico de turquesa que llegó a Viena mucho antes de que nadie supiera lo que era. Aparece mencionado en un inventario del castillo de Ambras del año de 1596, simplemente como un mosaico con piedrecitas. Nadie sabía que aquello era mexica. Pasó casi 300 años, catalogado como una curiosidad sin origen conocido, hasta que en 1891 una investigadora reconoció lo que realmente era: un disco solar completo, con capas del cielo representadas en anillos turquesa y figuras humanas ascendiendo y cayendo alrededor del sol. Y aquí hay algo todavía más extraño. Una figura de madera con incrustaciones de turquesa, obsidiana, nácar y concha roja, que durante años los propios curadores del museo catalogaron mal. La registraron como un ídolo maorí de Nueva Zelanda, imagínense. No fue hasta finales del siglo XIX que un especialista la identificó correctamente. Es una representación de Xolotl, el dios con forma de perro, hermano gemelo de Quetzalcóatl, guía de las almas en su descenso al inframundo. Durante décadas, una deidad mexica vivió en un museo europeo, catalogado bajo la identidad equivocada de otra cultura, al otro lado del mundo. Bueno, si esto ya nos sorprende, espérate a ver lo que hay en Londres. En la Galería de México del Museo Británico hay 9 piezas que juntas son probablemente la colección más importante de arte ritual mexica y mixteco fuera de México. Casi todas llegaron por la misma vía: la colección de un solo hombre, Henry Christie, coleccionista privado del siglo XIX. Por cierto, su viaje por México fue descrito en un libro llamado Anáhuac o México y los mexicanos antiguos y modernos, escrito en 1861,
por el antropólogo Sir Edward Burnett Taylor. La obra relata su recorrido por Cuba y el centro de México en 1856 y sirve como base precursora de sus teorías sobre el evolucionismo cultural. Algunos sostienen que este documento fue la base que legitimaba el extractivismo de la época. En fin, un solo gesto personal terminó definiendo qué parte del patrimonio ritual mexica quedaría fuera de México casi para siempre. Es interesante que hubo un circuito de anticuarios británicos operando en México 30 años después de la independencia, en una aparente anarquía absoluta. Ya vimos la serpiente. Ahora vamos a ver 8 piezas de las muchas que existen en el museo. El escudo ceremonial, 31 centímetros de diámetro, turquesa y 3 tipos de concha. En el centro, un disco solar en concha roja. De ahí salen 4 rayos que dividen la Tierra en 4 rumbos, cada uno con una deidad sosteniendo el cielo. Una serpiente recorre el diseño, enroscada en un árbol que representa el eje que conecta el inframundo, la Tierra y el cielo. No es decorativo, desde luego, es un mapa completo del universo prehispánico, del mismo tipo de disco solar que ya vimos en el escudo de Viena, solo que este llegó por una ruta muy distinta. De las máscaras hay mucho que decir. Existen 3 hasta donde sabemos. La más conocida, apodada la mariposa, se cree que representa a Xhutecuhtli, la deidad del fuego. Fue tan icónica que apareció en una serie de estampillas postales británicas en 2003. Otra representa a Quetzalcóatl o a Tlaloc, con 2 serpientes entrelazadas por el rostro. Según el cronista Sahagún, este tipo exacto de máscara fue uno de los regalos que Moctezuma le dio a Hernán Cortés. El regalo que de alguna forma selló la caída de un imperio, irónicamente se convirtió en parte del botín que salió de él. Después está el jaguar, una figura sentada, boca abierta, lengua afuera, cargando una copa poco profunda sobre el lomo, turquesa, malaquita, pirita y nácar. El jaguar, junto con el águila, representaba el poder de los guerreros de élite, y esa copa no era decorativa. Piezas como esta, los cuauhxicalli, se utilizaban para recibir ofrendas destinadas al sol. Este objeto fue, literalmente, un altar portátil. Fue comprado a un coleccionista de Liverpool por 20 libras en el siglo XIX. Por 20 libras. Eso fue todo. El casco mosaico y la cabeza de animal, documentados en el mismo catálogo, trabajados con la misma técnica, formaban parte del mismo conjunto ritual completo, hoy fragmentado entre vitrinas. De la cabeza de animal, e incluso los propios especialistas del museo tienen huecos en su historia. Y ese vacío es parte del punto. No sabemos todo lo que perdimos, ni siquiera sabemos bien qué sí se conserva. Y ahora cerremos el círculo con la pieza que abrió este video. El cráneo mosaico de Tezcatlipoca, un cráneo humano alguna vez real, cubierto en bandas alternadas de turquesa y lignito, los ojos 2 discos de pirita engastados en concha, la mandíbula móvil articulada con una tira de cuero. Se cree que representa a Tezcatlipoca, espejo humeante, uno de los dioses o deidades creadoras más poderosas del panteón mexica. El hombre que lo vendió al Museo Británico en el siglo XIX nunca documentó su procedencia. Ese vacío nunca se llenó. No sabemos cómo llegó aquí. Por cierto que les dejo en los comentarios la página de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, donde podemos ver en cada país qué objetos se encuentran y una descripción de cada uno de ellos. Y como dijimos al principio, no es el único. En el Museo Etnográfico de Berlín hay otro cráneo, casi gemelo, también cubierto por láminas de turquesa, también real, también sin nombre. 2 seres humanos cuyas identidades se perdieron para siempre, pero no se puede comprobar por ahora si se encuentra actualmente en exhibición, en bodega o en préstamo. Solo existen algunos libros antiguos que documentan su existencia. De aquí hablamos de 13 piezas en 2 ciudades distintas, pero un solo coleccionista responsable de la mitad de ellas. Y sí, ha habido muchos intentos de recuperación de objetos. Platiquemos brevemente de 2 de estos casos. El códice Tonalámatl Dauban.
En junio de 1982, José Luis Castañeda del Valle, periodista y propietario de un periódico en Quintana Roo, aprovechó un permiso de consulta en la Biblioteca Nacional de Francia para sustraer el manuscrito y trasladarlo a México, oculto en su equipaje. El Tonalamatl de Aubán, creado entre los siglos XVI y XVII, era un libro ritual usado por sacerdotes nahuas para predicciones y ceremonias. No avisó antes, lo sacó directamente. Francia protestó desde luego. Hubo un conflicto diplomático, pero hoy el códice permanece bajo custodia de Lina y Francia sigue reclamando su devolución, mientras México sostiene su derecho histórico sobre el documento. El caso sigue generando debate. ¿Es legítimo recuperar lo que se considera propio o es un robo? El segundo es el caso de Egipto. Uno de los pretextos eternos de los museos europeos para no devolver las piezas es que en los países de origen no existen condiciones mínimas de preservación y conservación. Pero tras la apertura del Gran Museo Egipcio en 2025, ese argumento ha dejado de tener sentido y hay presión internacional para que particularmente el Museo Británico devuelva algo de lo mucho que sus exploradores se robaron de Egipto. Una razón para estar orgullosos de nuestro Museo Nacional de Antropología es que, además de tener una arquitectura de primera clase mundial, es un museo que no es extractivista. En sus exposiciones, en sus bodegas y en su colección permanente, muestra un pedazo del gigantesco mosaico de historia y cultura que es México. Ese es uno de los grandes honores del Museo Nacional de Antropología, a diferencia de los museos de Europa, que en esencia muestran piezas de diversas partes del mundo, pero muchas de ellas robadas. Hay algo de lo que todavía no hablamos y que quizás sea lo más trascendente de toda esta historia. No todo lo que se perdió terminó en algún museo europeo. Un fraile español, Motolinia, testigo directo de estos años difíciles, escribió que después de la conquista, muchos indígenas escondieron a sus dioses en cuevas, en bosques o bajo tierra, para protegerlos. Años después, ya convertidos por la fuerza al cristianismo, muchos prefirieron dejarlos pudrir o desaparecer, escondidos antes que admitir que los habían ocultado, por miedo y por vergüenza. Otros fueron desenterrados y quemados públicamente en las puertas de las iglesias. Estos episodios fueron comunes durante el siglo XVI. Estos actos se llamaban autos de fe. El de Maní en Yucatán fue particularmente doloroso, pues ahí se perdieron miles de valiosos documentos indígenas que fueron quemados por los cristianos. Así que no se trata solo de lo que Europa se llevó, se trata también de lo que México mismo, bajo el terror de la conquista, tuvo que destruir o esconder para siempre. Y es que no es tan fácil como decir esto es nuestro, devuélvanlo, aunque también hay algo de aquello. Estos objetos fueron hechos para existir en un lugar específico, cumpliendo una función esencial: hablarle a una deidad, cargar un cuerpo real o sostener el orden del universo en una cosmovisión que hoy nos es muy complicado de entender. Sacados de sus lugares de origen, preservados perfectamente detrás de una vitrina de vidrio que controla incluso hasta la cantidad de oxígeno, ¿qué les queda? Están protegidos, están documentados, pero también están vacíos. Están despojados de su esencia. Esa es la teoría del aura. La restitución no es solo un tema legal o político, es la pregunta de si un objeto puede reconectarse alguna vez con el lugar, el propósito y la gente para la que fue hecho, o si esa aura, una vez rota, ya no vuelve. Muchísimas gracias, como siempre, por ver hasta acá el video. Soy Andrés Semo, me encuentran en Instagram como @semodron. Me encantaría leer todos sus comentarios al respecto de este tema aquí en los comentarios. Los leo, trato de responder a todos. Muchísimas gracias como siempre. Hasta la próxima. Agradecemos a la página del Museo Británico por las facilidades para la obtención de las imágenes. Para mi investigación fue de esencial ayuda el libro El arte en el mosaico turquesa del Antiguo México, del autor Marshall Saville, y el artículo Mosaicos de turquesa mexicana en Viena, de Christian Frest.